Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a presentar el primer ejemplo de miembros en tensión axial. Aunque aquí tengo el número 4, pues este será el primero. Se trata de diseñar una diagonal de contraventeo que está fabricada con un perfil OC. OC significa un perfil circular, eh, así lo denomina el IMCA. Bueno, vamos a determinar la resistencia disponible en tensión, la resistencia de diseño FIT por P subíndice N y la resistencia permisible P subíndice N entre el factor de seguridad omega T. Es decir, vamos a aplicar los dos métodos, el LRFD y el ASD. La diagonal es un perfil OC, de acuerdo con la nomenclatura del IMCA, 152 por 12.7 milímetros. El primer número representa el diámetro, el segundo representa el espesor de pared. En el sistema inglés es de 6 pulgadas por media pulgada. El tipo de acero es A500 grado B. En México este acero es NMXB 199 grado B y la diagonal tiene una longitud de 6 metros. La diagonal está conectada en sus extremos a una columna H laminada y a una trave o viga principal IR o W. La conexión es por medio de una placa concéntrica de 16 milímetros de grueso. Es de sección variable y se depositan soldaduras de filete longitudinales en los 4 bordes del tubo contra la placa de conexión, como se aprecia en la figura que voy a presentar. Entonces aquí tenemos la columna H, la trave o viga IR. Aquí tenemos la placa de conexión y aquí tenemos la sección transversal de la diagonal de contraventeo. Al tubo se le hacen unas dos ranuras en el centro para poder insertar el tubo contra la placa que recibe la diagonal y tenemos que depositar dos cordones de soldadura longitudinales en estos dos bordes del tubo contra la placa y otros dos cordones de soldadura en la parte posterior. Aquí en la sección transversal justamente se ven los 4 cordones que necesitamos para hacer la unión de esta diagonal de contraventeo con la placa de conexión. Aquí está el símbolo de soldadura. No salió bien el dibujo. Es una soldadura de filete que tiene un tamaño de pierna W y una longitud de cada cordón. Y la resistencia de diseño que vamos a calcular, pues aquí está indicada la resistencia LRFD y la resistencia permisible. El tubo es de 6 pulgadas, 15 centímetros de diámetro y el espesor de pared es de media pulgada, 12.7 milímetros. Muy bien, entonces se trata de una conexión de la diagonal de contraventeo por medio de 4 cordones de soldadura que van contra la placa de conexión. Vamos a verificar también la soldadura de filete y vamos a demostrar si es o no suficiente. En este ejemplo vamos a suponer que la longitud de la soldadura de filete es de 25 centímetros por cada cordón y también revisaremos la relación de esbeltez del tubo. El acero, de acuerdo con la norma A500, pues el esfuerzo de fluencia que vamos a tomar en el diseño es de 2.955 kilos por centímetro cuadrado, que son más o menos 290 pascales y 42 KSI, y el FU, que representa la resistencia a la ruptura por tensión, estamos hablando de 4.080 kilos por centímetro cuadrado,
que son más o menos 400 megapascales, 58 KSI. KSI son kips sobre pulgada cuadrada. Nos vamos al manual IMCA para consultar las propiedades geométricas de la sección propuesta. En la página I-73 observamos que este tubo tiene un área de la sección transversal de 52.19 centímetros cuadrados. El espesor que vamos a necesitar para fines de diseño es 1.18 centímetros. Como es una sección con dos ejes de simetría, sus propiedades son las mismas en X y en Y, de manera que el radio de giro de este tubo son más o menos 5 centímetros. Y aquí tenemos un isométrico que fue preparado con un programa SketchUp, si no mal recuerdo. Aquí tenemos la columna, la placa de conexión de sección variable, el tubo circular, y aquí hemos hecho dos ranuras en los extremos del tubo para que se pueda insertar o introducir a esta placa de conexión, y aquí se aprecian los cordones de soldadura de filete de este lado, y del otro lado pues habrá dos cordones similares de la misma longitud y de las mismas características. Bien, de acuerdo con el capítulo D tenemos que revisar por lo menos dos modos de falla, dos estados límite de falla. El primero se refiere a afluencia en la sección total, y la resistencia nominal a la tensión está dada por la ecuación D21. Cuando se revisa este modo de falla dijimos que es dúctil, el factor de reducción vale 0.90 y el factor de seguridad vale 1.67, de manera que sustituimos valores, el producto de FY por el área, y tenemos una resistencia de 154.2 toneladas. Para obtener la resistencia de diseño el RFD, esta resistencia nominal la multiplicamos, aquí debe ser peso índice N, por este factor de reducción, y tenemos una resistencia de diseño de 138.8 toneladas. Para la resistencia permisible ASD, pues a la resistencia nominal le aplicamos el factor de seguridad omega T, dividimos la resistencia nominal entre 1.67 y nos da 92.3 toneladas. Estas son las resistencias que corresponden al estado límite de fluencia por tensión en la sección total. Y ahora vamos a calcular la resistencia disponible, LRFD y ASD, que corresponde a la fractura por tensión en la sección neta. Y tenemos estas ecuaciones que están en la sección D2 del capítulo D de miembros en tensión. La resistencia nominal, en este caso, es el esfuerzo de ruptura en tensión multiplicada por el área neta efectiva. Y la ecuación de 3.1 nos indica que el área neta efectiva es el área neta multiplicada por el factor de rezago que comentamos en la clase anterior. Los factores que se toman al revisar este modo de falla, el FITE, que representa es un factor de reducción de resistencia, se toma igual a 0.75, mientras el factor de seguridad se toma igual a 2. Entonces nos vamos a la tabla D3.1 y para calcular el área neta, pues aquí tenemos la sección transversal, tenemos que hacer dos ranuras en el tubo, en los extremos, y el área de esta ranura pues la vamos a calcular con el espesor de la placa más una holgura que necesitamos para poder introducir el tubo a la placa, y la holgura es de 0.3 centímetros. Este ancho de la ranura multiplicado por el espesor del tubo nos da el área de la ranura, pero tenemos dos ranuras como se ve en la figura, por lo tanto el área de la ranura será 2 TP más 0.3 por el espesor de pared del tubo. Y la longitud de la soldadura dijimos que era 25 centímetros. Revisamos, comparamos esta longitud con 1.3 veces el diámetro del tubo y observamos que la longitud de la soldadura de filete
es mayor que 19.8, que es 1.3 veces el diámetro. Por lo tanto, de acuerdo con la tabla, el factor de rezago por cortante en este caso es de 1, pero de manera alternativa podemos calcular el factor de rezago por cortante con la ecuación que aparece en el caso 2 de la tabla D31. Y aquí tenemos la ecuación 1 menos x testada entre L, donde L representa la longitud de la soldadura. La x testada es igual al diámetro del tubo, diámetro exterior, entre pi 3, 14, 15, 92, 6, y esta x, que también es una excentricidad, es igual a 4.84. Aplicamos la ecuación del caso 2 y resulta un valor de u de 0.81. La especificación nos indica que tomemos el mayor valor de u y entonces vamos a calcular primero el área neta. El espesor de la placa de conexión, placa de nudo, es de 5 octavos, 1.6 centímetros, más los 3 milímetros que requerimos como una holgura para poder introducir el tubo a la placa, y multiplicado esto esto es el ancho de la ranura, 2 corresponde al número de ranuras y 1,18 es el espesor de pared del tubo, y el área neta del tubo es de 47.7 centímetros cuadrados, multiplicados por el factor de rezago de cortante, en este caso es 1, pues nos queda la misma área. Y la resistencia nominal pues es FU por esta área neta efectiva, y obtenemos una resistencia de 194.7, que es la resistencia nominal a tensión de acuerdo con el modo de falla de fractura por tensión en la sección neta efectiva. Aplicamos los factores, el de reducción, que es 0.75, modo de falla frágil, por la resistencia nominal, y nos da una resistencia de diseño LRFD de 146 toneladas. A la resistencia nominal la dividimos entre el factor de seguridad omega T y nos da 97.4 toneladas. La menor resistencia disponible es la que rige el diseño del miembro en tensión. En este caso, la resistencia del elemento queda gobernada por fluencia por tensión en la sección total. Resistencia de diseño 138.8 toneladas, resistencia permisible 92.3 toneladas. Finalmente revisamos la relación de esbeltez y dijimos que la relación de miembros en compresión axial, perdona que estamos hablando de miembros en tensión, las relaciones de 300 en miembros en compresiones de 200. LR 1 por 6 metros, 600 centímetros entre el radio de giro, que es el mismo en los dos ejes X o y nos da una relación de 120, que es un valor adimensional. Lo comparamos contra la relación de esbeltez recomendada en la norma de diseño, que es de 300, y por lo tanto se cumple bien la relación de esbeltez. Vamos a revisar o a diseñar la soldadura de filete y cuál es su resistencia disponible. Tenemos que establecer el tamaño mínimo de la soldadura de filete. La soldadura de filete se está depositando en dos piezas de diferente espesor. Por un lado tenemos la placa de conexión, que son 16 milímetros, 5 octavos, y por otro lado tenemos el grueso de pared del tubo, que son 11.8. Por lo tanto, rige el espesor más delgado, que en este caso corresponde al grueso de pared del tubo. Nos vamos a la tabla J24 del capítulo J de diseño de conexiones, página 16.1-119 del manual AISC, y para establecer el tamaño de pierna mínimo de la soldadura, en esta tabla, la J24 nos indica que para un espesor comprendido entre 3 octavos y media pulgada,
el tamaño mínimo de la soldadura de filete es de 8 milímetros, que son 5/16. Por lo tanto, tomamos el tamaño mínimo de la soldadura de filete y calculamos su resistencia. La resistencia de una soldadura de filete es 0.60 resistencia del electrodo para soldar, coseno de 45 grados por W, que es el tamaño de pierna de la soldadura de filete, por L, que es la longitud de la soldadura de filete. En este caso multiplicaremos por 4 porque son 4 cordones, y el factor de reducción de resistencia vale 0.75 y el factor de seguridad se toma igual a 2, de manera que la resistencia de la soldadura es la siguiente. 0.6 por 4920 son electrodos de la serie E70XX por coseno de 45 o seno de 45 grados, que es 0.707, por el tamaño de pierna de la soldadura de filete, que son 8 milímetros, 0.8 centímetros, y aquí estamos considerando un centímetro de longitud del cordón de soldadura, lo que nos indica que la resistencia por cada centímetro es de 1670 kilos. Esa es la resistencia de la soldadura. Y bueno, pues simplemente dijimos que la longitud de la soldadura de filete era de 25 centímetros. Como tenemos 4 bordes, la longitud total de la soldadura será 1 metro, 100 centímetros. Multiplicamos la resistencia de la soldadura de filete que habíamos obtenido por centímetro de longitud, ahora por 100 centímetros, y la soldadura resiste 125.3. La resistencia de la soldadura, como observan, es menor que la resistencia a fluencia por tensión en la sección total. Esto es de acuerdo con el método LRFD. Si hacemos lo mismo con el método ASD, observamos que la resistencia de la soldadura, que son 100 centímetros en los 4 bordes, es de 83.5 resistencia permisible y es menor que la resistencia permisible que calculamos de acuerdo con el estado límite de fluencia por tensión en la sección total.